Buenas noches. Eh, Antes que todo le quiero pedir excusas porque no he vuelto a subir contenido de las reflexiones que se están haciendo entre semanas por diversos motivos. Pero vamos a retomar nuevamente el libro de los Salmos en el que habíamos o en el que toca en la reflexión de la semana y es el Salmo número 9. Este salmo es bien especial. Me gustaría empezártelo a leer en la versión traducción lenguaje actual o en lo posible en la nueva traducción viviente. Dice el Salmo en la nueva traducción viviente así, tiene como título y en este título eh, hay bastantes conjeturas. Los eruditos no se han puesto de acuerdo en relación con este título. La Reina Valera dice Mutlaven, términos que son bastante entredichos, no hay claridad en su significado, pues solamente aparecen acá. Y en la nueva traducción viviente, el título dice: para el director del coro, Salmo de David, cántese con la melodía de muerte del Hijo. Bueno, la muerte del Hijo. Muchos eruditos, vuelvo otra vez al punto, muchos eruditos dicen que posiblemente esta era una canción conocida en ese entonces, ya, pero en la Reina Valera dice este título: Acción de Gracias por la Justicia de Dios al músico principal sobre Mutlaven. Entonces, este Mutlaven es donde muchas personas, muchos de estos señores que tienen un gran bagaje en los estudios teológicos, más que todo de corte protestante, no se han puesto de acuerdo. Unos dicen que es la muerte del hijo, por ejemplo, el pastor John MacArthur dice que este es el título, la muerte del hijo, y él sin embargo toca eso de una manera bastante particular porque es un nuevo elemento que aparece en los salmos, ¿ya? Eh, y él dice, el pastor MacArthur dice que es posible que esta es una melodía o una canción que era conocida en ese entonces y se cantaba precisamente como para poder celebrar algo. Ya, eso es lo que dice el señor MacArthur. Pero me gustaría que, si es posible, me escribieras al correo electrónico para ver qué comentario me puedes hacer o qué consideras tú después de la lectura de todo ese salmo. Este salmo tiene algo bastante curioso y es que él va encadenado con el Salmo 10. El Salmo 10 en la Reina Valera le colocan un título, pero te voy a decir, por ejemplo, en la Pesita no tiene título, en la Biblia textual no tiene título, incluso en la nueva traducción viviente no tiene título, no tiene título. La traducción en lenguaje actual, ese salmo, como va encadenado con el Salmo 9, aparece así: oración por la victoria, mientras que el 9 tiene como título la justicia de Dios, tal cual como la Reina Valera o como el texto recepto. El texto recepto es donde está basada la Reina Valera. Ese fue más que todo escrito por Erasmo de Rotterdam y es donde se ha basado más que todo la iglesia protestante de habla hispana, más que todo acá en Latinoamérica. Está tomando bastante fuerza tanto la nueva traducción viviente, y hay una versión que en lo particular me gusta demasiado porque es la traducción de la Biblia de Ginebra, que es la Biblia de las Américas. Eh, ¿Por qué me gusta mucho? Porque cuando empieza el movimiento de la Reforma, muchos reformadores empezaron a hacer esa traducción a la par con Lutero. Lutero la toma y la lleva al alemán, y estos otros también empiezan a tomar parte de la que él traduce, y
conforme al movimiento fue avanzando, esa fue la que se estableció. Y cuando llega a lenguas hispanas, a lengua española, ya estaba la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Cuando Cipriano de Valera le hace las correcciones a la de Casiodoro, a la Biblia de Casiodoro, él le quita los libros apócrifos y, claro, teniendo en cuenta el estudio del canon, el por qué le quita estos libros. Y esa es la versión que queda junto con la versión tanto francesa, en idioma francés como en idioma alemán, la Biblia de Ginebra. Posteriormente, la Biblia de las Américas, que es la traducción de la Biblia de Ginebra, es la que está tomando bastante fuerza entre el pueblo de habla hispana aquí en Latinoamérica. Bueno, eso es cuestión de gusto. A mí me gusta siempre cotejar los textos en diversas versiones para tener más claridad en sí, tanto del pasaje en cuestión como de todo el contexto, fuera de las ayudas, obviamente, que hay que tener para tener una sana interpretación o una sana hermenéutica y poder concretar un buen mensaje. Esa es la idea de un estudio claro, de un estudio conciso de las escrituras, manejando también la parte doctrinal. Bueno, lo que estamos aquí aprendiendo es doctrina cada vez que vemos y leemos las escrituras. Ahora sí, dice el Salmo 9, lo voy a leer tanto en la traducción lenguaje actual como en la Reina Valera 1960. El título empieza en la 60 con acción de gracias por la justicia de Dios. Y dice el versículo 1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Aquí hay 5 futuros verbales con el que empieza este salmo y donde David prácticamente desborda una adoración al Señor. Yo creo que lo he repetido no una ni dos, sino muchas veces, que cada vez que leamos el texto bíblico, cada vez que vayamos a un pasaje, por obvias razones hay que ver sus contextos, ¿ya? Y en lo posible, cuando uno esté leyendo el pasaje, el preguntarse hasta esos espacios que hay de tiempo en los manejos de los verbos, los manejos de los adverbios, los calificativos que utiliza, todos los adjetivos, la puntuación es clave, el por qué el autor o el que se supone es el autor, obviamente el autor es el Espíritu Santo que inspira en ese momento a esa persona para plasmar lo que él desea allí. ¿Por qué está utilizando todo esto? ¿Qué quiere decirme allí? Porque recuérdese que la Biblia no se puede tratar de una manera subjetiva, tiene siempre que tener un enfoque respetando tanto al autor como su contexto. ¿Cuál es el punto? Tener una sana interpretación, una buena interpretación. Va de la mano, obviamente, con una oración, si es ferviente, mucho mejor, que el Espíritu Santo sea el que nos esté guiando en todo momento, el que nos esté dando esa luz para poder entender esta revelación que es su palabra. Otro punto que podría añadir es apropiarse el pasaje en cuestión, cómo lo puedo aplicar a mi realidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios siempre nos habla. Alguien alguna vez me dijo, pero es que a mí Dios no me habla. Y dice, ¿cómo vas a decir eso, que Dios no te habla? O sea que no lees la Biblia. No, y eso que tiene que ver es que ahí está la voz de Dios. Ahí está la voluntad de Él. ¿Quieres que Dios te hable? Bueno, léela en voz alta. Y ahí Dios te está hablando. Y es así. Ahora bien, si ya tú tienes una relación, una comunión íntima y puedes tener ese discernimiento tal, gloria a Dios de antemano, que puedas escuchar audiblemente al mismo Dios, al Espíritu Santo o al Señor Jesús o al Padre, wow.
y tienes esa capacidad de poder distinguirlo y sabes que es Dios el que te está hablando y no otra cosa, déjame felicitarte, porque puede ser que tienes ese don especial o en su defecto te está hablando otra cosa, que lo dudo mucho porque la persona que Dios le habla puede ser audible o que tiene una comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor. Su forma de vida es muy diferente. A veces no cuadra con la realidad que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque es una persona que siempre está manifestando gozo, alegría, siempre tiene palabras agradables en su boca. Esto no quiere decir que no llegue el momento en que puede exhortar. Claro que sí, lo hace, pero sabe exhortar conforme a las escrituras. Si es muchas veces necesario hablar fuertemente, lo hace, pero uno sabe que ahí hay una autoridad. Ya conozco muchas personas así. Anhelo, les soy sincero y aquí estoy desnudando mi corazón con ustedes. Anhelo tener ese privilegio que tienen más de unas personas así. Ya estoy en esa búsqueda. Siempre me ha llamado la atención el tratar de llegar a tener esa comunión como tienen estas personas. Obviamente son dones que entrega nuestro Dios, ahí lo dice en el libro, la carta de Pablo a los Corintios, que esos dones hay que desarrollarlos, pero solamente se pueden desarrollar estando en una oración constante, en una búsqueda constante, siendo incesante en esa comunión, comiendo Biblia, disfrutando su palabra, teniendo una sana interpretación, buscando aquí, buscando allá, para poder tener una mejor relación o una mejor interpretación. Lo que te estoy diciendo, ayudas como un buen diccionario bíblico, como concordancias exhaustivas, como documentos escritos por personas que tienen mucho testimonio y que son muy profundos en los estudios. Eso ayuda de tal manera a que la persona salga de eso que le colocan a los caballos para que no se desvíen. Cuando la persona está metida en eso, ahí se nota ese fruto. Ahí se nota que realmente hay una comunión. Lo dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y esa es una de las tantas maneras como se podría decir en el verso 1 del Salmo que estamos leyendo, que esa es una manera también de adorar a nuestro Dios, el anhelar la palabra constantemente, el disfrutarla de ella, así sean esas profecías terribles que hay en el libro de Jeremías o en Daniel o el apóstol Juan, que uno lo puede disfrutar sabiendo que el cuadro que se está presentando allí es un cuadro que si uno lo pudiera plasmar de una manera figurativa, uno mismo se pondría a llorar o saldría corriendo. Ahora bien, en estos 5 futuros verbales que encontramos ahí solamente en el primer pasaje, David se desborda en adoración al Señor. Cuando dice, tus maravillas, contaré todas tus maravillas, hace una especial referencia a la extraordinaria intervención divina, a ese momento especial en que Dios siempre intervino a favor de su pueblo. Y te digo algo, también está interviniendo en estos tiempos. Está interviniendo en estos tiempos, puede intervenir en tu vida de una manera muy especial. Ya, nosotros tenemos que sorprendernos día a día. El hecho de que ya nos levantemos, el hecho de que podamos escuchar una alarma en la mañana muy temprano, el hecho de podernos levantar para hacer un devocional, eso es motivo de gozo y de alegría, porque quiere decir que amanecimos vivos, que Dios en su infinita soberanía le plació que estemos otro día más sobre esta tierra. Y esto es de sumo gozo, ¿ya? Cuando dice, cantaré, dice, me alegraré y me regocijaré
en ti. Aquí hay un despliegue que tiene David de una manera bárbara, sabiendo todo lo que habíamos visto por esa persecución de Absalón, por esos dolores sufridos por el vituperio, por todo eso, y el que Él venga y nos diga, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo, quiere decir que esa persona, David, estaba en otro nivel. Y eso es lo que desea Dios con nosotros, que estemos en otro nivel. ¿Ya? ¿Sabes por qué? Porque cuando llegamos a ese punto, Dios empieza a darnos de tal manera que Él busca que nuestra mente no se distraiga en otra cosa, sino que estemos de lleno en su adoración, en su presencia, y por eso es que Él suple, porque está disfrutando tu adoración. Como Él está disfrutando tu adoración, está disfrutando nuestra adoración, Él está supliendo. Por eso es que su palabra dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a añadir. Dios quiere que nuestra atención sea 100% hacia Él. Cuando eso ocurre, empieza a suplir bendición, y uno se pregunta, ¿de dónde? Ese es nuestro Dios. Porque eso es lo que Él quiere. Porque Él quiere encontrar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y vemos esa clave en este salmo. Aquí David nos está mostrando, con todo mi corazón, cantaré, contaré, me alegraré, me regocijaré, te alabaré. Todo esto que está en futuro es porque David ya sabía que aunque todo lo que quedó atrás, que fue dolor, sufrimiento, no se compara nunca con ese porvenir que nos está ofreciendo Dios con sus promesas a lo largo de su escritura. Y eso es lo que tenemos que siempre tener presente. Nuestro Dios nos desea dar muchísimas cosas, muchísimas cosas. ¿Quieres ser un adorador? Métete con su palabra y Él va a empezar a suplirte todo. ¿Hay algún familiar enfermo por lo cual tú puedas distraerte en ese momento especial de comunión? Mira, Dios lo va a sacar de la enfermedad precisamente para que tú no salgas de ese momento de adoración. ¿Por qué? Porque Él sabe que son distractores que hace que perdamos, así sea un poquito, esa atención que es 100% exclusiva hacia Él por esa situación. ¿Ya? Por eso es que Él dice, busca primero de mi reino, no te preocupes, ustedes valen más que muchos pajarillos. Ustedes valen más que un pajarillo. Dice, el pajarito no se preocupa, él come, toma, ya. En cambio, nosotros hasta por la vestimenta nos preocupamos. No te estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que no te esfuerces y que no trabajes. Claro que sí, todo eso es necesario, pero que la atención, tu prioridad, nuestra prioridad, sea la adoración de nuestro Dios. Por eso es lo que dice el título del Salmo aquí en la Reina Valera, acción de gracias por la justicia de Dios. Y mira cómo dice el verso 3. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Esa es una de las tantas maravillas que nos está diciendo nuestro Dios. Y Él allí nos está recordando que todos nuestros enemigos siempre van a volver atrás. Cayeron y perecieron delante de ti. ¿Por qué delante de ti? ¿Por qué delante de ti? Está hablando del mismo Dios, porque Dios va delante de nosotros. Dios nos está amparando, nos está guardando, nos está cuidando como la gallina cuida a sus pollos. ¿Ya? Dice el versículo 4, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Dice, Dios es lo que
hace siempre por nosotros. Él nos mantiene derecho y pelea por nuestra causa. ¿Cuál es nuestra causa? Que fuimos pecadores, ya fuimos librados del pecado. ¿Cuál es nuestro derecho? El derecho nuestro es vivir en su presencia. Porque estamos viviendo es por fe, no por vista. ¿Ya? Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón y estamos actuando es por fe. Estamos moviéndonos en fe. ¿Ya? Lo dijo el profeta Habacuc en una situación terrible. Él lo dije, aunque no haya vaca en los collados, aunque falte el producto del trigo, aunque falte esto, aunque falte aquello, con todo yo me gozo en mi Dios, porque él sabía que eso era pasajero. ¿Ya? Cada noche oscura pasa porque viene un nuevo amanecer. Yo no tengo que ver qué es lo que hay en la montaña. Yo tengo que ver después de la montaña. Es allí donde se manifiesta la confianza en Dios, el creer en Dios. Ahora bien, dice el verso 5. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los versículos del 5 y 6 revelan. Voy a leerte el 6. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste. Bueno, estos dos versículos, el 5 y el 6, revelan cuál es el trato justo de nuestro Dios hacia los impíos. Les borra la memoria, perecen con ello. Dice que las reprende y destruye al malo, y esos sitios quedan desolados para siempre. Ahora bien, dice el verso 7, pero Jehová permanecerá para siempre, dispuesto su trono para juicio. Y aquí vemos algo bastante singular. Juicio. Recordemos que nuestro Dios es celoso. Nuestro Dios, así como es puro amor, también es un Dios de venganza, también es un Dios de juicio, también es un Dios de justicia. ¿Ya? Siempre va a haber justicia para buenos y para malos. La justicia divina va a estar presente en todo momento. Por eso es que nosotros tenemos que acercarnos a Él con temor y temblor. ¿Qué quiere decir esto? No que tengamos ese miedo, no. Cuando Él dice temor, es el respeto reverente. Recordemos que Dios, el Padre, el Altísimo como tal, es un Dios que Él entregó su Hijo por ti, por mí. ¿Por qué? Porque ella estaba cansado de que el hombre sufriera, que el pecado que llevaba en sí, lo único que iba a recibir en retribución era muerte. Y él decía, no, ya no quiero más esto para todo este pueblo. Ahora todo el que te reciba a ti, o sea, tú, a ti y a mi hijo, también lo voy a volver hijo mío. Y también lo voy a amar como te amo a ti. ¿Ya? Y esa es la promesa que tenemos. Estoy hablando en una paráfrasis general de las Escrituras. Recordemos que las Escrituras, sea en pasajes oscuros, en el sentido que es difícil su comprensión, o pasajes muy fáciles, siempre nos está hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús se lo dijo a los escribas y a los fariseos: ustedes escudriñan las Escrituras, pero las Escrituras hablan de mí. ¿Ya? Y eso fue uno de los tantos motivos que molestaba a estos señores de la ley. Y siempre vemos que en los salmos está plasmada la vida y la obra de nuestro Redentor, del Señor Jesús. Continúa, dice el verso 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Estás pasando por una situación de ansiedad, estás pasando por una situación de dolor, de tristeza, incluso estás deprimido. Yo te tengo una buena noticia. Él es nuestro refugio en todo tiempo, no solamente en esas situaciones feas
por la que podemos caer a nivel anímico o emocional, sino también cuando estemos en momentos de alegría, de sumo gozo. Él es nuestro refugio, pero tenemos que buscarlo porque Él es refugio. En esos momentos estamos pobres a nivel anímico y tenemos que buscar ese refugio. Somos susceptibles a tantos ataques que Él es el único que nos puede rescatar. Ya, pero tenemos que movernos porque si no lo único que vamos a obtener es muerte. No solamente la muerte espiritual, sino también la física incluso. Pero dice el verso 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ok, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Así como se le reveló el mismo Dios a Moisés, también se nos ha revelado a nosotros a lo largo de las Escrituras. El Señor Jesús, al morir por ti y por mí, nos ha revelado su inmenso amor. Tanto es que Él le dijo a sus discípulos, yo tengo que partir para que venga alguien y les recuerde y les enseñe, pero es necesario que yo vaya para que Él venga. Ahora, ¿por qué fue necesario que viniera el Espíritu Santo? Para que nos convenciera de pecado, de justicia y de juicio. Así de sencillo. El Espíritu Santo es el que también intercede por nosotros. Él es el Paracleto, o sea, el abogado. Tenemos abogado allí en los cielos y tenemos abogado acá, que es el poderoso Espíritu Santo. Él fue el que inspiró las Escrituras. Dice la palabra de Dios que todos los que son guiados por Él son llamados también hijos del Altísimo. El Espíritu Santo no es esa mera fuerza que dicen ciertos grupos que es la fuerza activa. Les pido disculpas si me río, pero es que como no lo conocen, por eso es que me río, que no lo conocen. Blasfeman contra Él. Y eso es terrible. El Espíritu Santo es el que nos guía, nos lleva, nos da iluminación con la palabra. Y aquí vemos que Él es el que nos da el consuelo, ese refugio para el tiempo de angustia, es ese momento de consolación que solo puede venir del poderoso Espíritu Santo. Él es el consolador. Ya, Él es el que nos da esa lucidez. Él ya nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Sí, gloria a Él, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Pero si ya yo soy consciente de todo esto y estoy siendo guiado, ahí voy a entender que Él es mi refugio, que Él es mi consolador. Él es el que me está mostrando la revelación perfecta, me está iluminando en esa revelación perfecta que es toda su escritura, que es toda su palabra. ¿Ya? Por eso es que puedo decir de una manera sincera, Señor, puedo confiar porque conozco tu nombre, ya tú me lo mostraste, me lo iluminaste en tu palabra. Ya sé que tú no desamparas a los que te buscan a ti. ¿Ya? Dice el verso 11, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Dice, cuando dice que Él está, que habita en Sión, aquí se presenta dos cosas. Estamos hablando de la acción espiritual y están hablando de la acción física. Ok, a lo largo de todo el Antiguo Testamento siempre hay una tensión en estas dos situaciones. ¿Cuáles? Que Dios está entronizado en y encima de los cielos y que Él también habita de una manera simbólica en el tabernáculo, o en este caso era el tabernáculo porque el templo no estaba. El templo, recordemos, lo construye el hijo de David, que es Salomón. En este caso es el tabernáculo. Entonces, por eso es que cuando Él viene y le dice, cantad a Jehová, ustedes canten todos, que habita en Sión, publiquen entre los pueblos sus obras, que Él vea, que todos vean cuán grande y maravilloso ha sido Dios para con su pueblo. Nosotros tenemos que ser testimonio, tenemos que ser ejemplo. Incluso muchas veces seremos la única Biblia
de aquellas personas que aún no tienen. Tienen que ver nuestro testimonio en todo momento. Tienen que ver por encima de todo que somos hijos del Altísimo. Además, sigue diciendo el verso 12, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Los afligidos, el menesteroso, los pobres, estas designaciones muchas veces denotan a menudo que el salmista está actuando de una manera individual o de una manera en comunidad. Obviamente, él los está representando allí, se está poniendo como afligido, como menesteroso, como pobre por diversas situaciones. Ahora bien, todo esto, cuando dice así, que había publicado, el verso 12, no se olvidó del clamor de los afligidos. Él designa, el salmista aquí designa a los afligidos como personas que son vulnerables y que son totalmente dependientes de nuestro Dios. Dice el verso 13, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción. Vea cómo empieza el salmo. El salmo empieza con un despliegue de alabanza, de adoración, dándole acción, pero a partir del verso 13 ya hay un momento en que él empieza a decirle, Señor, mira, tengo mucho dolor. Me estoy presentando de ti por esta aflicción, por esta situación. Dice el verso 13, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Este verso 13, él hace el clamor directamente a la misericordia de Dios. Recordemos que David siempre fue un adorador. Él cuando pastoreaba las ovejas de su padre, bueno, como dice el tema en la canción esa famosa, él llevaba su instrumento y él empezaba a derramarse en adoración, en cántico. Y Dios se contentaba y le mostraba quién era él. Y David siempre apela a la misericordia del mismo Dios. Ten misericordia. Y si tú ves el término misericordia, se encuentra no una, ni dos, ni tres, más de 100 veces en los salmos. Muchísimas veces. Yo me atrevería que más de 200 veces, de todos los salmos que he leído, más de 200 veces se encuentra el término misericordia, siempre apelando a la misericordia de Dios. Lo dijo Jeremías, sus misericordias son nuevas cada día. Lo dijo Isaías, lo dijeron todos los profetas, tus misericordias, oh Señor, tus misericordias. Ten memoria de tus misericordias, Señor. Señor, mira todas cuán grande y misericordioso eres. Y apelemos a esa misericordia de nuestro Dios, más en estos tiempos que estamos viviendo. Ya, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Por el hecho de ser hijos de Él, ya de por sí somos aborrecidos. Ya de por sí somos aborrecidos. Ahora bien, eso nos causa aflicción porque nos desprecian. Podemos tener dinero, podemos tener riquezas o podemos tener solamente lo del momento. Vamos a ser aborrecidos. Vamos a ser aborrecidos. Es bíblico. Ya, se aborrecieron al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué se puede esperar de nosotros? Nos van a aborrecer. Que va a haber momentos de aflicción. Aquí lo dice el salmista, claro que sí. Pero que nuestra gloria sea nuestro Dios. ¿Ya? Que nosotros disfrutemos siempre de su presencia y toda aflicción se va a convertir en alegría, toda aflicción se va a convertir en gozo. Dice el verso 14, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Aquí está diciendo esto, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión. La hija de Sión es la iglesia.
La iglesia es la novia, ya. Puede tener defectos, puede tener virtudes, pero siempre tiene que haber en la boca de la iglesia alabanza. Siempre tiene que haber un clamor por su misericordia. Siempre tiene que haber un disfrute porque la iglesia tiene un privilegio y es que ha recibido salvación. Que no quiera darse cuenta es otra cosa. Pero nuestro Dios, vuelvo y digo, es misericordioso y Él quiere que nosotros cantemos, que en nuestros labios esté la adoración y la alabanza. Dice el verso 15, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Aquí vemos algo. No sé si tú conoces, es un arma que utiliza el aborigen australiano que es el boomerang. Lo utiliza para cazar. Es un arma arrojadiza. Tiene una particularidad que cuando ella se arroja regresa al mismo punto precisamente por la forma que tiene y hace una elipse para retornar al punto desde que fue lanzado. Eso es lo que vemos cada vez que alguien lanza algo contra ti, eso mismo se le va a retribuir. Eso prácticamente se conoce como la ley del boomerang. Y tú no te preocupes, tú tienes un vengador que es el mismo Dios. Si te hicieron algo, tú bendice, como lo dijo el Señor Jesús, que nosotros bendigamos a nuestros enemigos. Ya, cuando dice que bendigamos a nuestros enemigos, prácticamente es cuando estamos colocando la otra mejilla. Porque nadie quiere colocar la otra mejilla. Porque uno se llena de rabia, de molestia, de aflicción, de dolor por la injusticia. Pero siempre recordemos que tenemos un abogado que siempre, siempre, siempre va a velar por nosotros. ¿Ya? Ahí lo vemos más adelante. Dice el 15, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. Si hicieron algo contra ti, ellos mismos van a caer. Es la ley del boomerang, van a recibir su retribución. Dice, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó en la obra de sus manos. Fue enlazado el malo. Y dice allí, Higayón Selah. Ese es un cántico, ahí hay un silencio. Esto es cantado. Todo esto es cantado. Ahí se nota en este salmo hasta el verso 16 que hay un disfrute porque es acompañado con instrumentos tanto de cuerdas como de viento. Ahí hay flautas, hay arpas, hay liras, hay zampoñas, hay muchos instrumentos precisamente para exaltar y para dar gracias por la justicia que está obrando nuestro Dios. No solamente a nivel individual, como en el caso de David, sino a nivel comunal. ¿Ya? Por eso es que es necesario que la iglesia participe en la alabanza. ¿Ya? Dice el verso 17, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Aquí el término Seol es el lugar de muertos, el lugar hacia donde las almas están ya listos para su juicio final. ¿Ya? Dice el 18, porque no para siempre, ese término Seol sería bueno en lo posible llegar a un estudio bastante profundo para poderlo tener en cuenta cada vez que nos encontremos con él. Es muy diferente al Gehenna. El Seol es el término hebreo, Hades el término griego. En el Nuevo Testamento lo encontramos así. Es de mucho estudio y de mucho cuidado porque se puede tener una mala interpretación de su significado. Recordemos que en el texto bíblico cada término va acorde a su contexto, tiene un significado muy particular. Yo creo que también pasa en el español. Ahí es donde podemos muchas veces equivocarnos o tener errores de interpretación cada vez que estamos leyendo el texto. En este caso,
En este caso, dicen que los malos serán trasladados al Seol. ¿Cómo va a ser trasladado? Por muerte. Allá no van a ver, no van a recibir salvación. Al contrario, dice, si vemos el caso del rico y Lázaro, vemos que el caso del rico, que él estaba allá en el Hades, en el Seol o Hades, no recuerdo bien, y él estaba allá en tormento. Y dice, y desde lo lejos ve a Padre Abraham, lanza el grito, manda a Lázaro para que con su dedo moje la punta de mi lengua. O sea, estamos viendo un sufrimiento terrible que está teniendo este rico por todo lo que hizo, por todo lo que menospreció, porque, ojo, no por el hecho que sea rico, fue por sus acciones, ¿ya? Porque si fuera por rico, entonces Abraham no estuviera ya consolando a Lázaro, ¿ya? Por eso es que cuando te toques, te tropieces, o cuando leas el término Seol, en lo posible subráyalo, puedes anotar a un lado el significado de la traducción en ese momento, para después tocar el término en general y hacer el estudio pertinente. Dice, los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidan de Dios. Se olvidan. Dice el 18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. ¿Ya? A partir del verso 17 hasta el verso 20, aquí aparecen muchos temas destacados de tipo teológico que los vimos en el Salmo 1 y en el Salmo 2. Y aquí es donde todo este gran himno que es el Salmo 9 es donde termina, donde hay el despliegue de esa justicia de parte de nuestro Dios. Dice el verso 19, levántate, Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. El hombre delante de Dios es su criatura, no puede decir nada, solamente lo único que puede esperar es juicio. Todo lo que tenemos sobre la tierra es prestado, así como llegamos, también nos vamos. Lo más importante es, ¿qué estoy haciendo con mi alma? ¿Ya? ¿Seré que me portaré como un hijo de él? ¿O seré que no me portaré como un hijo de él? Como un vil impío. ¿Ya? Él siempre nos está dando la oportunidad, día tras día, noche tras noche, momento tras momento, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, para que lleguemos a su presencia. Y de una vez decidamos una transformación. Dejemos que el Espíritu Santo nos toque, nos llene en todo momento, para, así como lo hizo David en este Salmo 9, podamos dar acción de gracias por su justicia. Yo sé que si tú has recibido al Señor Jesús, yo sé que si el Espíritu Santo está guiando tu vida, yo sé que Dios te va a sacar de cualquier situación. Si Él ha permitido eso es precisamente porque nos está moldeando, nos está transformando. Y Él es fiel en terminar la obra que ya empezó. Soy el pastor Josué Ávila Pérez, desde la iglesia CELAC, la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Queremos bendecirte en todo momento, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias por habernos visto. Suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones para que te des cuenta cada vez que se suba contenido al canal. Te bendecimos en el nombre de Jesús.